Hoy es viernes día 9 de junio de 2023. Y el título de la conferencia de hoy es Memoria humana de la naturaleza y cósmica. Es decir, vamos a empezar por la que nos resulta más familiar, la memoria humana. Para mucha gente, con esta, primera parte ya habría bastante y su interés quedaría ahí. Pero como me dirijo a mucha gente con exigencias de profundizar y de ver las cosas de este otro nivel, pues vamos a ver si conseguimos intuitivamente entrar en algo más profundo. Aprovecho para decir que estas conferencias presenciales las haremos hasta el viernes 30 de junio y como otros años, el primer viernes de julio, día 7 de julio, pues las haremos en los jardines ahí del Palau de la Ópera. Pero para los que entráis por Zoom, seguiremos también conectando por Zoom. El año pasado lo hicimos así, presencialmente al aire libre, y los que estáis por Zoom, pues el mismo tipo. Quizá empecemos más pronto, empezaremos quizá a las 8, aunque iremos más pronto, y conectaremos, ya lo diremos con antelación, todo esto. Bien, pues dicho esto, y también para los que estáis aquí en Valencia que podáis, pues el lunes voy a impartir una conferencia que lo habréis recibido por WhatsApp, en fin, una conferencia en el Palacio de Colomina, al lado de la Basílica, calle Almudí número 1, el lunes a las 7, con el título La sabiduría en la tercera edad. Organiza la Asociación Archival y entonces hablaré de ese tema, de la sabiduría en la tercera edad. Bien, pues vamos a ver que sí, tenía en principio anunciado una conferencia sobre la ciencia cuántica, pero eso necesito un poquito más de tiempo para preparar algunas cosas y será posiblemente la próxima conferencia. Aunque tengo que elevar el nivel con la exigencia de los que estáis tan introducidos. Entonces vamos a ver qué podemos decir de la memoria. Y también pues empezando por la memoria psicológica o la memoria mental. Sabéis que la memoria es la conservación de una serie de recuerdos, de experiencias en el tiempo, mantenerlas en el tiempo para poderlas recordar, evocar en un momento u otro. La memoria está relacionada con el tiempo. Y aunque hay memoria de sentimientos, de emociones, de deseos, no solo de imágenes y de pensamientos o de ideas, sino también de sentimientos, pues se suele asociar a la mente como una capacidad de la mente para poder mantener en el tiempo una serie de recuerdos y por lo tanto poderlos evocar. A veces nos quejamos de que quisiéramos recordar algo y no podemos, está olvidado o se resiste a aparecer. A veces es algo esporádico y otras veces es más serio. Se va perdiendo con la edad, memoria, y si ciertas enfermedades como Alzheimer, pues por ejemplo, implica ya una pérdida seria de la memoria, por lo menos de cierto tipo de memoria. Es decir, que la memoria es una cualidad que muchas veces echamos en falta o lamentamos su pérdida en distintos grados, como pasa con todo. Y por lo tanto la deseamos todos. Desde pequeños se nos fomenta, se nos educa, se nos enseña, se nos dice, bueno, quizá no se enseñe cómo memorizar, pero sí se nos pide, se nos exige memorizar. En los estudios todos hemos tenido esa experiencia de tener que memorizar para poder examinarnos, para poder decir lo que sabemos en un examen. Algo que ha sido pues una queja muy frecuente. Y lógicamente pues uno de los miedos es a perder esa memoria en un examen cuando necesitas
manifestarlo. Así que la memoria es un don, pero puede ser también un problema para mucha gente. Es lógico que así sea. Entonces, una de las clasificaciones de la memoria es lo que estaba diciendo, memoria sensorial, de imágenes que entran por la vista, de sonidos, y también pues de pensamientos, de imágenes no solo que entran por la vista, sino que imaginamos con la mente, y como he dicho también de tipo emocional. Así que física, emocional y mental son los componentes de la personalidad. Hay un tipo de memoria que no se suele hablar, o a lo mejor alguien lo dice con otras palabras. Yo la nombro como memoria intuitiva, y quizá otras personas la llamen de otra forma, o no la llamen, pero que no es una cosa del otro mundo, no es una cosa o invención mía. Simplemente que hay cosas que las aprendemos en un momento determinado, muchísimas, y que se quedan grabadas en nuestro interior. Nos olvidamos de los recuerdos concretos de ese aprendizaje, de que lo aprendimos en tal momento, en tal lugar, con tal persona, con tales formas, etc. Pero se ha quedado grabado en nuestro interior y lo sabemos, lo comprendemos o lo utilizamos. Se nos ha olvidado las fases, los medios, las formas, cómo lo aprendimos, pero ha quedado grabado en nuestro interior esa habilidad, ese aprendizaje. Y entonces, de un modo más intuitivo que mental y que emocional, lo tenemos ahí y lo utilizamos. Muchas cosas es así. Cuando comprendemos algo, se nos olvida posiblemente el momento, el origen, si es un libro, es una persona, etc. Pero si lo hemos comprendido, eso lo mantenemos intuitivamente. Se me ocurre llamarlo intuitivo porque la intuición está por encima de la mente. La memoria mental desaparece del recuerdo concreto, de la mente concreta, pero está la mente abstracta, que se relaciona con la intuición. Y por lo tanto, si nosotros lo sabemos, hay algo que permanece en algún lugar, en algún ámbito, que nos permite poderlo utilizar. Por lo tanto, no está olvidado. Pero como valoramos los datos concretos, si los olvidamos, pues no nos sirven, no los podemos utilizar. Pero cuando algo sí que lo podemos utilizar, entonces tiene como otro matiz, otra naturaleza. Muchas veces digo en las clases que imparto, pues aunque olvidéis todo, y a veces las personas quieren contar a alguien lo que han escuchado y no se acuerdan, pero si han tenido suficiente atención para comprender ciertos contenidos de lo que hemos hablado, entonces, y les sirve para su vida, es porque en algún nivel de la memoria ha quedado una huella en el interior de la persona y por lo tanto eso no desaparece lo concreto, de la mente concreta, pero de la mente abstracta o de la intuición permanece. De tal manera que no es del todo difícil darnos cuenta que hay un tipo de memoria que en los libros, cuando se hacen clasificaciones, pues no aparece en este sentido. Entonces, la memoria, como he dicho, se relaciona con la mente en general y con el tiempo. La mente está relacionada con el tiempo. Y la memoria, como se trata de que mantener en el tiempo una experiencia y poderla evocar en algún momento de ese tiempo, pues lógicamente está relacionada con el tiempo. La memoria, la que más hablamos, la que más conocemos, la que más utilizamos. Entonces, pues, ¿qué ocurre con la memoria? Se habla de que, y no es mío lo que voy a decir, de que hay 3 funciones de la memoria. Habrá más, pero hay una clasificación que nos habla de la rememoración, que es lo que nos permite recordar las experiencias vividas mediante la grabación
conservación en el tiempo y la evocación, porque a veces falla la evocación, se graba bien o se mantiene, pero falla la evocación. Otras veces no se mantiene en el tiempo y otras veces no se graba adecuadamente. Puede ser por una cosa o la otra. Entonces, cuando estamos conscientes de algo, prestando suficiente atención, todos notamos por experiencia que en general se graban más las cosas, las experiencias, los datos, que si estamos distraídos, si estamos con la mente no suficientemente atenta, sino con cierto nivel más bajo de atención, por decirlo de alguna manera, porque la atención se puede graduar en distintos niveles. Entonces, el hecho de no estar suficientemente atentos, pues falla la grabación. Por eso se suele aconsejar prestar atención. Incluso a veces cuando he comentado con personas que hacen cursillos de memoria, porque hay mucha gente, no sé, de distintas quizá edades, pero sobre todo en personas mayores, en las aulas de tercera edad donde imparto clases hay varios talleres de memoria. Hay mucha gente que, como sabéis, por la edad se va perdiendo la memoria, reclama, pide hacer. Y claro, en los cursos de memoria pues se trata de hacer lo que os imagináis, tratar de grabar algo, una serie de datos, y luego mantenerlos y evocarlos, quizá pronto. Entonces sí que al comentarlo me dicen que tienen en cuenta la atención. La atención es algo que no es extraño, es una palabra que utilizamos todos, pero hay tantos grados de atención y tantos niveles que no sabríamos cómo llamarlos. Es una sola palabra para distintos niveles. Y cuando más atención ponemos en lo que sea, la tendencia es a que se grabe más. Y si no se graba, será por otra serie de variables que están ahí influyendo. Por lo tanto, la atención, el interés también. Si no tenemos interés, es cierto que a veces hay excepciones. Se graban cosas que no tenemos interés y se olvidan las que tenemos interés, ¿verdad? Eso también pasa, pero estoy hablando como tendencia general. El interés, el propósito de aprender algo, la atención, que además se interrelacionan entre sí, porque cuando tenemos interés prestamos más atención, aunque no nos lo digan. Y si prestamos atención, entonces aumenta el interés. Quizá no de inmediato, pero si se consigue mantener la atención, el interés sobre aquello en lo que enfocamos la atención aumenta, de alguna manera, quizá más pronto o más tarde. Por eso, atención, interés, propósito de aprender, etcétera, propósito, ganas, etcétera, son aspectos mentales, emocionales y físicos, ¿verdad? Eso influye. No vamos a insistir ahora en aquellas cosas que suelen ser complementarias, ¿no? De cómo aprender las cosas, aprender lo general antes que lo particular, ir a la síntesis, aspectos, la mnemotecnia que se utiliza para asociar unas cosas con otras y poderlas evocar con más facilidad. Todo eso también es interesante y es una ayuda. Pero lo que mayormente nos han dicho y hemos aprendido es repetir algo. Si estás leyendo, leerlo una vez y otra vez y otra vez. El estudio es eso. El estudio en general, no sé si estáis de acuerdo conmigo, porque todo depende de los grados, se nos ha insistido en tener que memorizar. Para aprender, el aprendizaje se relaciona lógicamente con la memoria. Y no se ha insistido tanto, cosa que supongo que va cambiando, en la comprensión. Porque si hay comprensión, la comprensión todos sabemos que graba más. Las cosas que comprendemos se quedan más grabadas en la memoria que si las memorizamos sin comprenderlas. Entonces yo a veces me pongo como ejemplo de la cantidad de cosas en los estudios que no comprendía, pero que memorizaba para los exámenes. Y me imagino que a muchos ha pasado. Eso no quita que no comprendieras cosas.
Y me imagino que, si no de golpe, porque las cosas no vienen de la noche a la mañana, va cambiando, ¿verdad? Los que estáis más en la experiencia de la educación, pues observaréis si se va insistiendo más en la comprensión, en la creatividad, más que en la memorización, que creo que hay una tendencia que, aunque nos quejemos de que todavía falta, pero está ahí. ¿Y qué ocurre cuando volvemos a repetir algo? Que la atención aumenta. Posiblemente uno siga despistado, repitiendo. Leemos un escrito y estábamos con la mente en otro sitio, no nos enteramos. Volvemos a leer y a lo mejor la mente sigue despistada en otro sitio y seguimos sin enterarnos. Y a lo mejor seguimos, nos enteramos de algo, pero no suficiente. Pero ¿qué ocurre muchas veces cuando repetimos la lectura? Que le prestamos algo más de atención, nos fijamos más. Entonces, la repetición puede contribuir a aumentar la atención. Prestar más atención, porque algo de atención habrá cuando leemos. Estamos leyendo palabra por palabra, algo. Pero si la mente está bifurcada en otras cuestiones, entonces la atención no es suficiente para captar el significado. Y entonces leemos y nos enteramos de todas las palabras porque las pronunciamos, pero no captamos el significado. Por lo tanto, está muy limitado. Pero a veces, a base de repetir, nos esmeramos en tratar de comprender. Y por lo tanto, pues puede ayudar. Pero ¿qué ocurre cuando prestamos mucha atención? Pues que con una sola vez no hace falta estar repitiendo. Y a veces, pues si hay una contribución, una ayuda de alguien que nos facilita la comprensión, siempre somos nosotros los que comprendemos. No nos puede nadie transmitir su comprensión. Nos pueden ayudar, orientar, explicar, favorecer de una parte a otra, pero solo podemos ser nosotros. Por eso le digo que cuando hay una ayuda, nos puede facilitar hacer algo que es personal, intransferible, que es comprender. ¿Y qué es lo que nos permite comprender? La conciencia. Hay algo que no es la mente. Hay gente que la confunde, que es la conciencia. Existe la conciencia en nosotros, que solemos nombrarla muchas veces, pero aplicada a algo. Conciencia de que hace calor o que hace frío. Conciencia de que estamos alegres o tristes. Conciencia de que estamos tratando un asunto. O que creemos en algo y no creemos en otra cosa. De que una cosa nos parece más verdadera y otra más falsa, etcétera, etcétera. Solemos decir la conciencia aplicada a algo, pero no solemos hablar de la conciencia pura en sí misma, porque es más sutil. ¿Y qué ocurre con la conciencia? Que luego desciende y se identifica con muchos aspectos, con el cuerpo físico. Necesitamos tener conciencia del cuerpo físico, el emocional, el mental, pero la conciencia está por encima de estos componentes. La única manera que se me ocurre, que suelo repetir para definir la conciencia, es como luz. Como una luz que cuando ves dices, es luz, pero que distinguimos de objetos iluminados por esa luz. Una cosa es los objetos iluminados por la luz y otra es la luz en sí. Y si miramos el foco de luz, pues estamos viendo el foco de luz, con luz. Y quizá la identifiquemos con esa bombilla, ese foco de luz, o con los objetos. Pero la luz es algo distinto de la bombilla a través de la cual se expresa y de los objetos que ilumina. Es un ejemplo analógico que a veces se me ocurre. De tal manera que la conciencia es lo que nos permite darnos cuenta. Es otra forma de decirlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que una de las expresiones de la conciencia es la mente. La mente es una capacidad que tenemos los seres humanos. Los animales tienen, pero es un germen de mente, muy inicial. No como nosotros, no tan desarrollada, por supuesto. Pero la mente es lo que nos permite, con los ojos abiertos o cerrados, imaginar cosas
cosas que conocemos, que existen, que no están, que no vemos. Recordar, como hemos dicho, objetos, formas, sentimientos, recordar ideas, etc. La mente nos permite relacionar unas cosas con otras, asociar, disociar, comparar, etc. Es un instrumento que necesitamos para desenvolvernos en el mundo mental y también en el mundo físico, para desenvolvernos en el cual necesitamos también la mente, para poder manejar lo que tenemos. Pero solemos confundir con la conciencia porque cuando estamos pensando hay algo de conciencia. Aunque pensemos distraídamente, algo de conciencia se está confundiendo con la mente. Pero ya nos van diciendo distintos autores que nos hablan cada vez con más profundidad cuando insisten mucho en lo importante que es estar atentos, de que podemos estar sin pensar, atentos a lo que sea, sin que pensemos, como si no tuviéramos mente. Por lo tanto, si nos damos cuenta de esto, estar conscientes de algo, de dentro, de fuera, de nosotros, eso es la conciencia, sin pensar, como si no estuviera la mente. Pero en el momento que empezamos a relacionar, asociar unos pensamientos con otros, o lo que estamos captando en ese momento de atención con otras cosas, ya es la mente la que se pone en marcha. Pero si nos damos cuenta que podemos estar un tiempo breve o largo sin pensar, entonces nos puede dar la experiencia de saber, de descubrir qué es la conciencia. Estamos conscientes, pero no estamos pensando. En el momento que interviene la mente, ya esta se pone en marcha. A veces estamos tan atentos que no sentimos nada, no sabríamos decir, a lo mejor decimos, me siento muy bien, de modo muy relajado, en paz, como nos surge con las palabras que surgen, pero no sabríamos decir qué sentimiento tenemos, como si no sintiéramos un sentimiento tan delicado, tan sutil, tan relajado, tan neutral, que no sabríamos definir, porque estamos atentos y estamos controlando también el cuerpo emocional. Y a veces hasta se nos puede olvidar en casos de una gran relajación, una gran atención del cuerpo físico, como si no lo tuviéramos. Se entiende que no te duele nada, ni te molesta, etc. De tal manera que hay momentos que no es lo habitual en el conjunto de la humanidad, donde podemos estar muy conscientes y donde el protagonista es la conciencia, no la mente. Entonces, ¿qué ocurre? Que se nos suele decir estar viviendo el presente, el aquí y el ahora. Esto hasta en psicología se va hablando de ciertas corrientes psicológicas en los últimos tiempos. Pero, aunque no es nuevo, porque de esto ya se nos ha hablado en tiempos lejanos, lo que es importante vivir con atención, ya Buda ya hablaba de la atención, y otros también, con distinto lenguaje, ¿no? Los grandes avatares han hablado de la atención, no necesariamente con esta palabra. Pero en los últimos tiempos se está en la humanidad poco a poco transmitiendo el conocimiento o las experiencias de que se puede estar atentos al presente, dejando la mente, la cual suele estar o en el pasado o en el futuro, pues un pasado reciente o el futuro de lo que vamos a hacer a continuación, o más lejano. La mente siempre está en el tiempo, pasado, futuro. Y si hablamos del presente, que es la transición del pasado al futuro, pues pasa tan rápido que no se nota que es presente, la mente. Pero cuando estamos atentos, estamos en el presente y por lo tanto la mente cesa y no estamos ni en el pasado ni en el futuro, a no ser que decidamos voluntariamente hacerlo. Decidamos, voy a evocar un recuerdo, porque queremos, porque lo necesitamos. O voy a programar o proyectar algo para hacer dentro de un rato, mañana, pasado, dentro de
de X tiempo. Entonces, con atención también podemos manejar la mente e ir hacia atrás. Pero cuando estamos atentos al presente, como decimos, se pierde la noción del tiempo, como si el tiempo dejara de existir. Personas que han llegado a gran profundidad en el mundo de la conciencia, de lo espiritual, nos hablan de que practicado mucho esta atención al presente, llegan a darse cuenta de que solo existe el presente, un presente continuo, y que el tiempo es algo que creamos cuando estamos pensando, como si lo estuviéramos creando en ese momento, porque con el pensamiento comparamos lo que ha ocurrido en un momento, en otro, y nos hablan de experiencias muy profundas, de cosas. Recuerdo en un libro, no lo he cogido, de Antonio Blay, que nos habla que en estados muy profundos de meditación se percibe, y no solo a nivel individual, sino a un nivel trascendente, ese continuo presente, y que se observa como va surgiendo. No es un proceso continuo, sino, esto lo voy a explicar cuando hable de la ciencia cuántica, que nos habla, digamos, de cosas que aparecen y desaparecen, ¿no? Que no es un proceso continuado, sino que viene como a ráfagas, a cuantos, lo de la física cuántica. En este sentido, eso lo comentaremos cuando trate ese tema. De tal manera que se dicen que se perciben cosas como que todo lo que existe en sentido no de forma, sino más y más hacia adentro, está fuera del tiempo, está en un presente continuo. Con otros términos, nos dicen que eso que llamamos, para el nombre que utilizamos, de Dios o de la divinidad, está más allá del tiempo, está en un continuo presente. Y por lo tanto, cuando se produce una creación, y continuamente se están produciendo creación y destrucción de los universos, siempre es un proceso continuado, pues más allá de la creación y de la destrucción hay un continuo presente. Por lo tanto, cuando hay creación se está en el tiempo, pero si no hay creación se está en un continuo presente. Y esto nos puede dar una idea intuitiva de que quizá nos aclare algo esa pregunta que nos hemos hecho todos: ¿cuándo empezó el mundo? ¿Cuándo empezó la creación? ¿Tendrá algún final? Y cosas así de este tipo que los filósofos se han planteado en el tiempo. Pues una de las cosas que favorece, porque las grandes filosofías o verdades de la vida que busca la filosofía, los filósofos que tienen intuición, con intuición, han podido ir más lejos que aquellos que, no descarto que no tuvieran intuición, pero que han utilizado su mente poderosa para reflexionar, y por eso hay tantas visiones filosóficas de unos, de otros, a veces contradictorias, otras veces complementarias, etcétera, parciales según desde el punto de vista. Pero cuando han tenido una capacidad intuitiva, han podido percibir una serie de respuestas que luego dices: ¿cómo se explica esto? Porque cuando hablamos, para explicar, utilizamos la mente concreta. Y decimos: ¿con qué palabras explicamos algo que solo la intuición puede captar? De tal manera que esto nos lleva a pensar más cosas que lo que llamamos, que el tema era la mente humana. No hace mucho vi un documental, lo tengo grabado, con el título La sabiduría de los árboles. Perdón, la genialidad de los árboles. No sabiduría, sino genialidad de los árboles. Entonces, una de las cosas que dice ese documental es que, incluso lo tengo aquí, algunas cosas de las que dice, que las plantas son inteligentes, entendiendo por inteligencia la capacidad de resolver problemas. Igual que una persona inteligente resuelve problemas, es una de las formas así básicas de decir, las plantas también lo hacen. Y que poseen capacidad, lo digo literalmente, de memoria, de aprendizaje y de comunicación. Es una de las frases
que he anotado, y que las raíces de los árboles son capaces de percibir hasta 20 parámetros físicos, químicos, campos magnéticos, eléctricos, etc. Y que el árbol es una red, una gigantesca red interconectada. Y cada raíz compone de miles de raíces en los que cada una se coordina con todas las demás. Y juntas forman un superorganismo inteligente. Y que la inteligencia no está en una parte o en otra del árbol, está en todas partes. Y que por lo tanto pues saben cómo utilizar el sol, el agua, el CO2 y todo esto y ya cosas que se saben a nivel general. El caso es que ese documental tenía una cierta profundidad sin entrar en algunas cosas que decimos o que vamos a decir, pero por lo menos nos estaba indicando los descubrimientos de investigadores que están dedicando mucho tiempo a observar todo esto. Y cómo existe también una memoria. Los árboles tienen una sensibilidad, captan experiencias de toda la incidencia de la propia naturaleza y queda grabado en la memoria. Por lo tanto, hay una memoria que no podemos comparar con nosotros, pero se le tiene que llamar así, una memoria. Y a veces también hemos oído si las células de nuestro cuerpo tienen memoria. Y entonces, aunque claro, con el microscopio no se vea lo de la memoria, pero se va deduciendo poco a poco, no sé hasta qué punto, no podía entrar en detalles, de que hay algo en nuestras células. A un nivel profundo sí que se dice que las células que componen el cuerpo físico humano, y de todos los seres, ¿verdad?, con distinto tipo de células, que serían otros los términos, pues tienen o permiten grabar una memoria de algo que se vive y que se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, eso da la garantía de que hay una evolución, de que no se está iniciando continuamente lo mismo, cosa que implicaría que no hay evolución, siempre estar empezando desde el principio. Cuando podemos continuar a partir de una etapa es porque algo ha quedado grabado en algún nivel, en algún ámbito. De tal manera que lo que ese documental no decía, pero que podría complementarse, es lo que esotéricamente se dice, que los reinos de la naturaleza mineral, vegetal y animal tienen alma grupal. Nosotros es individual, pero los demás reinos, alma grupal. Y que de todos los reinos, el alma grupal más evolucionada es la del reino vegetal. Más evolucionada no sería en comparación con el animal, sino en comparación de su nivel. Dentro del reino animal, el alma que más se ha acercado al arquetipo o modelo de evolución es el reino vegetal. Cada reino está en un nivel distinto, por lo tanto, si nos comparamos, hay unos que están por delante en la evolución de otros. Pero me estaba refiriendo a lo que se nos dice, y que por lo tanto es el que más se ha acercado a los arquetipos de belleza que están ya programados en el reino vegetal hacia el cual tiende. Cada reino tiene unos arquetipos que están ahí en el tiempo y por la evolución las formas van acercándose cada vez más en este sentido. Por lo tanto, esto ya es entrar en otros ámbitos de la memoria de algún tipo. Y por lo tanto, ¿dónde estaría la memoria? Pues en el alma grupal. Diría que es un conjunto en campo de energías con una serie de devas que son los que están manteniendo el espíritu y que todas las unidades de conciencia de cada reino, cuando mueren, va a ese alma grupal y toda esa experiencia la aporta, de tal manera que el alma grupal en su memoria va acumulando experiencia. Si es el alma grupal de un grupo de animales, cada animal cuando muere, toda la experiencia que ha adquirido va. Y cuando vuelve a nacer un animal que procede de ese alma grupal, nace con la experiencia del alma grupal. Por eso pueden nacer cada vez con más experiencia. Eso que vulgarmente llamamos, los animales tienen instinto y ya nacen sabiendo esto y lo otro, porque
porque el alma grupal que los alimenta mantiene la experiencia y por lo tanto nacen y les cuesta menos que a nosotros iniciar esa experiencia. Nosotros tenemos que, también ocurre en nosotros, pero tenemos que pasar pues una serie de fases, ¿verdad? En los primeros años, como ya sabemos. De tal manera que el alma contiene. Y si lo relacionamos con nosotros, cuando aceptamos esto, de que cuando nacemos no partimos de cero, y por eso se observa la cantidad de diferencias. Quizá cuando somos niños se nota menos, es a partir de cierta edad. Diferencias enormes de las capacidades, de la sensibilidad entre unos seres humanos y otros. Porque el alma, que perdura a través de todas las vidas, mantiene en unos átomos llamados permanentes, mantiene la memoria de todas las experiencias anteriores. Un libro de Vicente Anglada, uno de sus libros, Las fuerzas ocultas de la naturaleza, al final dedica unas media página, muy poco, a hablar de los átomos permanentes. Los átomos llamados permanentes, que cuando hablamos del ser humano decimos, tenemos un átomo permanente físico. Todas las experiencias que hemos vivido en las miles y miles de encarnaciones, las experiencias físicas, se quedan grabadas en el átomo físico permanente. Todas las experiencias que hemos vivido de nuestros cuerpos emocionales o astrales, emociones, sentimientos, se quedan grabadas en el átomo astral permanente. Y todas las experiencias mentales que hemos vivido en un átomo permanente que se llama unidad mental. De tal manera que tenemos 3 átomos permanentes, tenemos más, pero dedicados a la personalidad, que es lo que encarna, cuerpo físico, emocional o astral, mental. De tal manera que nosotros, como cada encarnación la mente es diferente, nace de nuevo, y la memoria que solemos tener es de las experiencias que adquiere nuestra mente, solo nos acordamos más o menos de las experiencias desde una edad a veces temprana hasta el presente, solo. Pero no nos podemos acordar porque no tenemos la evolución general suficiente para acceder a los átomos permanentes. Solo las contadas personas, seres humanos, que por evolución espiritual tienen acceso, pueden evocar sus vidas anteriores, el recuerdo. Pero no con la mente concreta, sino con los átomos permanentes. Y solo he subrayado unas cuantas líneas de Vicente que dice: el átomo permanente consta de 7 espirillas, cada cual con sus propias líneas de energía, que son la representación en la vida del átomo de los 7 planos del universo, dotadas de un movimiento particular de contracción y dilatación. En la presente era evolutiva, solo 5 espirillas están activas dentro del átomo permanente humano, correspondiendo cada una a la evolución de un sentido físico y al posible despertar de sus contrapartes en los mundos más sutiles. 5 sentidos tenemos, ¿verdad? Como ya sabemos. Entonces se nos dice que cada espirilla en el átomo permanente es una corriente de energía que transmite no solo vida, sino también irradia conciencia. Vida con mayúscula es la energía que da vida a todas las formas. Pero las formas es una cosa y la vida que se expresa en ellas es otra. Eso no todo el mundo lo diferencia. Decimos vida a la forma que tiene vida, como una planta, un animal, un ser humano que se mueve por sí, decimos tiene vida. Una piedra, una mesa, decimos que no tiene vida, en sentido corriente. Pero cuando profundizas te das cuenta que la vida es una energía muy sutil que se expresa en formas minerales, vegetales, animales, humanas y otras más sutiles. Por lo tanto, vida y forma. Nada más que la forma contiene una vida que se está expresando. No hay forma sin vida en este sentido.
Entonces dice que la vida y la conciencia es un centro, el átomo permanente de vida, de conciencia y de actividad creadora. La ley única que rige el proceso de expansión del átomo permanente en su plano superior o atómico de cada plano es radiación. De acuerdo con tal radiación, expandiendo energía vital y cualidades espirituales, a través de los demás subplanos, son misteriosamente atraídas a un centro aquellas minúsculas vidas conscientes con el éter que llamamos elementales constructores o devas de las formas. Es decir, que cuando vamos a nacer, los átomos permanentes que trae el alma y que el átomo, por lo menos el físico, se deposita a través del espermatozoide en el óvulo, no el alma, porque el alma solo contacta pues más adelante, no en el momento de la concepción. Entonces el átomo permanente empieza a vibrar y empieza a traer a los devas constructores que van a ir construyendo el cuerpo mental, el astral y el físico, progresivamente. El alma está ahí fuera, esperando, expectante. Entonces los átomos permanentes tienen la memoria de lo anterior y, según las leyes del karma, determinan qué características va a tener, según el karma y las experiencias anteriores, la mente, el cuerpo astral y el cuerpo físico de ese ser que nace. Por lo tanto, hay una memoria que es muy antigua, que está en los átomos permanentes y que determina las características. Por eso nacemos con un cuerpo más saludable o enfermizo, de una forma o de otra, y a veces hay hasta rasgos del cuerpo físico que tienen que ver con la encarnación anterior, cosas así que a veces se pueden detectar, y con otras cosas. Y características mentales que, como sabéis, además de la influencia educativa y del ambiente, están latentes. De tal manera que hay una memoria humana que trasciende la memoria mental o de la personalidad que hablábamos anteriormente. Entonces, eso relacionado con los átomos permanentes. Pero hay más. Existe lo que se llama, y lo habéis leído, lo habéis escuchado, lo que se llaman registros acásicos, que se dice que es la memoria de la naturaleza. Cada logos planetario, logos es el alma de un planeta, el logos, el alma de un sistema solar, o Dios, se llama logos solar. Y si fuera de una galaxia, logos galáctico, etc. Está todo superpuesto y jerarquizado. Son lo que se llaman también dioses. El Dios de todos los seres humanos es el Dios, el logos de nuestro planeta. Pero hay un Dios por encima que es el del sistema solar, logos solar, que es nuestro y de todos los planetas del sistema solar. Entonces, cada logos tiene, por comparación analógica, su mente. Y en esa mente, lógicamente, bien, como podemos deducir por analogía, está la memoria de todas las experiencias que ha vivido en toda su larguísima evolución hasta llegar a convertirse en un logos. Etapas larguísimas en las que pasó por todos los reinos de la naturaleza, reino humano, etc., hasta llegar a convertirse en un logos, y en lugar de encarnar como un cuerpo físico, encarna como un planeta, un sistema solar, etc. Por lo tanto, esa memoria está en lo que se suele llamar registros acásicos. De tal manera que las personas que tienen cierto grado de evolución o ciertas iniciaciones pueden tener las claves para poder invocar a los devas que controlan los registros acásicos y estos permitirles ver lo que el contenido de los llamados registros acásicos. El caso es de Vicente Anglada, al que, como ya sabéis, conocí personalmente, y alguna otra persona que eran capaces de leer los registros acásicos, pues lo dicen. Vicente Anglada incluso lo dice en algún libro, dice, solo, nunca, con otras palabras, por capricho ni por curiosidad, solo cuando tenía necesidad de leer algo para poder transmitirlo y escribirlo,
utilizaba la lectura de esa memoria de la naturaleza, donde está como una película viviente, pero más realista que una película. Sabéis cómo funciona una película, que parece que sea real, pero es una imitación de lo que ocurrió y de lo que va a suceder. Nada más que la diferencia entre el pasado, que está muy especificado, y el futuro, es que el futuro está también con posibilidades de modificaciones. Está como algo más genérico, y luego, conforme el presente se va dirigiendo al futuro, pues se va concretizando más. Por eso se dice que los que pueden leer los registros acásicos pueden ver el pasado, y a veces muy lejano, porque Vicente Anglada habla a veces de hace millones de años, la evolución del planeta, de la humanidad, y de periodos de millones de años. Y por lo tanto, pues a veces comentan en un sentido muy general cosas del futuro. Y otras personas también, Blavatsky también, de los autores que a veces leemos, los que nos interesamos en esto, Blavatsky también, y otros componentes de la sociedad teosófica, pues también tenían esta posibilidad. Y no digamos los maestros espirituales, de poder conocer en cualquier momento, en cualquier instante. Claro, los maestros están más allá del tiempo, ¿verdad? Y tienen una capacidad de acceso mucho mayor. Aún así, por muy elevado que sea espiritualmente un ser, siempre hay algo por encima, algo inalcanzable. Siempre hay algo superior. Por lo tanto, los registros acásicos es no algo que a veces promueven algunas personas haciendo un cursillo para aprender a leer los registros acásicos. No tiene nada que ver eso, sino la capacidad de leer la memoria de la naturaleza. Y si en el título he puesto cósmica, pues quería referirme a eso, algo que nos trasciende a un nivel cósmico. Y luego hay otro aspecto muy curioso que traté en una conferencia pasada, que creo que el título está en YouTube, Los misterios del espacio y del tiempo. Vicente Anglada nos dice que el espacio y el tiempo son entidades angélicas. En este libro, Los ángeles en la vida social humana, y es muy breve, pocas líneas, dice: el espacio, en otros sitios también lo dice, es una entidad. Incluso dice en otro libro, multidimensional, multimolecular y multigeométrica, de tal manera que cada logos que va a crear su mundo en una zona geométrica del espacio utiliza, según la evolución de ese logos, más o menos dimensiones. El nuestro logos solar solo pudo utilizar 7. De ahí que el 7 tiene tanta importancia, hay 7 dimensiones en nuestro sistema solar, por consiguiente en nuestro planeta. 7. Otros logos, más, menos, eso ya depende, según la evolución. Entonces dice, el espacio es una entidad psíquica inteligente y de carácter angélico, poseyendo una extraordinaria e insospechable capacidad de reacción a todas y cada una de nuestras actividades humanas, desde las más sencillas como el respirar y la asimilación de los alimentos, hasta las que motivan las más audaces aventuras a la búsqueda de la verdad espiritual más profunda e incluyente. Tales reacciones obedecen siempre a las sabias previsiones de la divinidad, en su voluntad de registrar en su omniabarcante conciencia la experiencia psicológica, espiritual o mística que resulta del contacto del ser humano y de todos los demás seres vivientes de la naturaleza con la entidad de espacio. Y atención a lo que viene a continuación. Dice, la entidad de espacio, la cual en cada una de sus infinitos repliegues místicos alberga otra entidad angélica. La palabra arcángel significa ángel de una envergadura mucho más grande, ¿no? Angélica, entidad, parte consustancial de su vida que llamamos tiempo, y cuya acción, apreciada desde el ángulo esotérico, aparece como energía. Lo mismo que hacemos cuando consideramos la actividad de los ángeles o devas.
El espacio y el tiempo guardan aparentemente una relación muy similar a la del espíritu y la materia. El espíritu es energía y la materia es energía, cambia la vibración. La materia es espíritu más denso, es energía más densificada. Y lo que se llama espíritu en sus distintos niveles es energía más sutilizada. Se dice que todo es energía, y de esa diferenciación de espíritu y materia es el grado de sutilidad o densidad de tal energía. Espíritu y materia. Pues lo mismo dice espacio y tiempo. El espacio y el tiempo guardan una relación muy similar, lo he dicho, el espíritu y la materia, pudiendo ser medidas las naturales inevitables reacciones del espacio en aspectos de tiempo, variando el concepto de tiempo como entidad o como energía, de acuerdo a la evolución de cada universo. Eso es lo que dice, y otra frase a leer es: el primero de tales secretos será sin duda el reconocimiento intuitivo, que más adelante será científico, de que las múltiples jerarquías angélicas del universo constituyen la entidad de espacio. El segundo de los secretos lo constituirá el reconocimiento de que las actividades de los seres humanos y todas las humanidades y seres vivientes de los planetas de nuestro sistema solar son las motivadoras de aquella otra entidad psicológica que llamamos tiempo. Es decir, espacio, tiempo, incluso poco después dice, espacio, tiempo y luz. Siento la luz, mediante la cual el espacio y el tiempo pueden ser relacionados. El espacio y el tiempo. Pero esa luz la podemos traducir por conciencia. Si la luz es conciencia, la conciencia relaciona el espacio y el tiempo. Entonces, claro, con esa profundización que Vicente ha hecho en el mundo de los ángeles, sorprende, podemos aceptar, pero llega a sorprender que todo el espacio cósmico, más allá de lo que podemos conocer, es una entidad angélica en la cual pues están surgiendo y brotando infinidad de universos grande, y que hay una entidad llamada tiempo que está determinando el proceso de los cambios. Sabéis que el tiempo se relaciona con el cambio, con la evolución a través del tiempo. Si no hay cambios, pues no, siempre asociamos el tiempo con alguna clase de cambio, y por lo tanto los cambios que se van produciendo energéticamente están determinados por la entidad tiempo, de tal manera que son dos entidades que solo, como dice, muchas de las cosas que dice, con la mente concreta no se pueden entender, solo con la intuición. Por lo tanto, hay una memoria cósmica en el cual todo está. Y como os decía antes, si nosotros somos conscientes de algo, esto es quizá más la intuición que la mente concreta, pero la mente nos ayuda a buscar algo que es lógico y coherente, que va encajando. Si estamos nosotros usando la conciencia, estamos muy conscientes y dándonos cuenta de lo que es la conciencia, entonces nos podemos dar cuenta de que podemos ser conscientes de algo gracias al desarrollo y aprendizaje que hemos hecho anteriormente hasta llegar aquí. Gracias a la memoria, que no hemos aparecido de la nada en un instante, la memoria de todas las experiencias que hemos vivido, aunque la mente concreta no se acuerde de ellas. Experiencias que han ido enriqueciendo la conciencia y por lo tanto la capacidad que tenemos de poder filosofar, manejar ideas, creencias, quizá manejar los espejismos, salir de unos, entrar en otros, aclarar cosas, entender todo esto, podemos intuir que es gracias a todo el proceso anterior. Y si no hubiera nada de memoria, no lo podríamos hacer. Gracias a que existe esta memoria
que alimenta la conciencia, y perdonar que lo diga tan mal, pero como me sale, la memoria que da sustento y alimento a la conciencia, podemos seguir aprendiendo, evolucionando y por lo tanto no estar como estábamos antes, sino seguir nosotros como humanos, y podemos extenderlo a todos los reinos de la naturaleza, poder vivir y por lo tanto seguir creciendo y seguir avanzando y seguir evolucionando. Bien, creo que con esto lo dejo como exposición para que ahora, con vuestra inteligencia, pues vayáis rellenando y cuestionando estas cosas. Y los que estáis en el Zoom, pues también. Pues según lo que estabas diciendo ahora últimamente, se puede decir que un ser humano, cuando muere, por poner el ejemplo de ser humano, o un animal, da igual, cuando muere, la inteligencia de esa experiencia, de ese ser, queda en la memoria del cosmos, vamos a poner así, y cuando vuelve a aparecer un nuevo animal o un nuevo ser humano, esa memoria recogida de aquel que había muerto, que ya está acumulada en la memoria cósmica, le puede ser legado, le puede ser regalado a ese nuevo ser que acaba de empezar a nacer, junto con lógicamente con la evolución que ese ser vaya adquiriendo desde su madurez. Quiere decir que queda acumulado como en un depósito de experiencia, y este ser que nace con su, vamos a poner, su nivel 5 de experiencia, y aquí hay mucha más experiencia en la memoria. Poco a poco, según vaya evolucionando este ser desde su nivel 5, irá adquiriendo la memoria que está acumulada en el cosmos, sí, de todos los seres y las experiencias que han ido acumulándose, vamos a llamar, en esa nube cósmica de memoria. Sí, a ver si te he cogido. Yo diría dos cosas. Una que quizás sea más asequible, y es que cuando morimos, como habéis conocido los pasos por los cursillos y por lo que habéis leído, cuando nos morimos pasamos lo que se llama una recapitulación, que dura como máximo 3 días, donde detalle a detalle de esa vida que acaba, desde el final hasta el principio. Eso pasa en la conciencia, que no muere. Muere el cuerpo, sale la energía del cuerpo físico, todos los cuerpos, y hay una recapitulación física, primero física, que dura como máximo 3 días, aunque la vida haya durado X años, porque se puede condensar. Y cuando ha pasado, todos esos detalles físicos se quedan grabados en el átomo permanente físico. Entonces, toda esa recapitulación es para recogerlo y que se quede grabado. No es que se haya ido grabando durante la vida, sino que durante la vida está la grabación, la memoria, por decirlo así, en el átomo permanente. Por lo tanto, lo mismo ocurre después con la recapitulación astral, que dura más, y la mental, en las fases del plano astral, ¿verdad? Y luego el plano mental concreto. En esas fases se realiza y se va grabando los átomos permanentes, de tal manera que al nacer los átomos permanentes solo tienen la experiencia personal de vidas anteriores, solo la individual del alma. Pero al mismo tiempo, como está los registros acásicos que graba todo, nosotros somos parte del todo, también se graba ahí. No solo se graba los acontecimientos de la naturaleza, sino los seres humanos. Por lo tanto, ahí, como se me ocurre mal dicho, dos grabaciones. Una individualizada del alma, los átomos permanentes de cada ser humano, que no se interfiere ni se confunde con los demás, y otra es la memoria global, general. De tal manera que yo diría que en la medida que vamos evolucionando y expandiendo la conciencia, se nos brinda la oportunidad de poder acceder a esa memoria general que está ahí. Que está. No es que esté aquí dentro, sino, aunque esté mal dicho, pero en fin, que está ahí en el éter, en los éteres, y por lo tanto
con la posibilidad de poder acceder a esos contenidos que pueden ser generales de uno o de los demás, del mundo, del planeta, como Vicente Anglada cuando, con los registros acásicos, cuando nos habla de cómo éramos hace millones de años, ¿verdad? La forma que teníamos, eso lo explica más en el libro Los misterios del yoga. También explica las distintas formas, cómo los ángeles, los devas nos enseñaban a respirar, a alimentarnos, el sexo y todas esas cosas que ahora son instintivas, pues teníamos que aprenderlas, las distintas formas y todo eso de distintos seres humanos. Y a veces nos explica cómo el maestro a él, a sus compañeros en el ashram, también nos explica en un libro cómo en determinadas experiencias les hizo ver la evolución en distintas encarnaciones de distintas personas de distinta evolución. Por lo tanto, es de otro ser humano. Porque claro, esos niveles de evoluciones implica no entrometerte por curiosidad en la vida, como haría la mayoría de la gente que estaría deseoso de tener esto para curiosear y el vecino y conocer la vida de las personas que sienten curiosidad. Pero cuando hay una evolución solo con fines espirituales, de aprendizaje y de enseñar. Por lo tanto, entiendo que creo que ibas por ahí, sí, que existe esa memoria general y que tenemos iremos teniendo cada vez más capacidad de poder acceder a ella. Y luego al mismo tiempo la individual, la de uno. Entonces incluso en algún libro dice Vicente que tenía recuerdos de cuando estaba en Atlántida o en Egipto, en algunos sitios del planeta, etcétera, etcétera, y por eso cuando han escrito a veces explicando acontecimientos de las épocas lejanas como la Atlántida o la Lemuria, pues entonces, cosa de la cual no hay restos, ¿verdad? Sí que a veces han encontrado restos de gigantes, de seres humanos de gran altura, ¿verdad? Eso sí que a lo mejor habéis oído decir restos del pasado, pero eran de gigantes de épocas más recientes, no de la raza Lemur, que ha pasado muchísimo tiempo, donde éramos mucho más altos que somos ahora. Entonces, por lo tanto, los medios actuales que hay para poder estudiar los restos son muy limitados y solamente la parte física y lo que se especula. Pero los que pueden leer los registros acásicos, cuando esto se extienda de modo más científico y se estudie como algo más natural, entonces ya no será el conocimiento de unos pocos, sino algo mucho más colectivo. Y entonces se veremos cosas como, por ejemplo, la historia de otra manera distinta. Porque incluso de la historia más reciente, ya sabéis que los historiadores tienen su ideología y su filosofía y su conciencia. Y hay datos escritos, pero luego está la interpretación, se deforman. Y cuando más hacia el pasado, se especula si habrá pasado esto o lo otro, y la psicología pues queda ahí. Entonces, con conocimientos más profundos, la historia tendría una visión muy distinta, más justa, más realista, en este sentido, que la que se puede tener ahora. Y por lo tanto, pues, bueno, me imagino, intuyo que eso contribuirá a conocernos ya mucho mejor y a funcionar. En síntesis, las dos cosas creo que se pueden, sin contradecirse, simultanear a la vez. Rafa, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. Pues mira, quería preguntarte, entonces, a ver si lo he entendido yo bien, resulta que todas las experiencias de los animalitos, por ejemplo, se las guarda en la memoria el alma grupal, ¿no? Sí. Entonces, eso puede ser de lo que se refería el científico este, que no me acuerdo muy bien el nombre, Rudolf Steiner o no sé qué, que se refería a lo de los campos morfogenéticos o algo así. Sí, no es ese nombre, pero
campos morfogenéticos, Sí. creo que no, pero no te lo puedo asegurar. Sí que hablaré de los campos morfogenéticos, que es como, tiene que ver con el cuerpo etérico. Por ejemplo, el cuerpo etérico del planeta, el planeta Tierra, tiene un cuerpo vital o etérico como nosotros. Un cuerpo astral, un cuerpo mental, búdico, tiene los mismos cuerpos pero en grande. Entonces, creo que tiene más que ver con el cuerpo etérico que está uniéndolo todo. Y la ciencia cuántica está hablando de una unidad. La ciencia más avanzada cada vez habla más de una unidad, no de separación, de una interrelación, de una dinamicidad y de una serie de cosas. Y entonces, de que cosas que suceden en un sitio están repercutiendo en otro muy distante. Si no hubiera ese cuerpo de energía que se puede llamar etérico o vital, que lo une todo, no se podría producir esa comunicación. Y si no hubiera también esos ángeles que van a una velocidad superior a la luz a veces, instantánea, según su envergadura, de comunicación de cosas a larga distancia, hasta la luz que sabéis que se habla científicamente de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. La luz, si no hubiera unos ángeles de la luz que transmite desde la fuente hasta los destinos, no se podría. Es decir, que hay unos ángeles encargados de transmitir la luz, sea la luz en el cosmos o la luz eléctrica de aquí, de una vivienda, de una habitación. Y lo mismo el sonido, ángeles dedicados, su función a transmitir el sonido, otros la luz. Bueno, la luz del sonido es menor, la velocidad del sonido es menor, como sabéis. Por eso un relámpago que va al mismo tiempo produce un trueno, primero se ve y luego se oye. Eso, bueno, son cosas muy elementales, porque hay distinta velocidad. Y la telepatía es de tipo superior a una velocidad instantánea. Y otras cosas. De tal manera que cosas que ocurren en un sitio están repercutiendo sin que haya un aparente desplazamiento físico, está surgiendo al mismo tiempo en otro lugar. ¿Verdad que hemos oído cosas así que están surgiendo? Creo que te estás refiriendo, si no me equivoco, ¿no?, a algo de esto, ¿no?, de que se está descubriendo externamente, es decir, desde el ángulo de lo que se llama hoy ciencia, efectos. Falta la explicación que nos dan de un modo más esotérico de lo que, porque tiene que ir todo complementado, lo interno y lo externo. Y entonces hay cosas que se van encontrando, otras pueden estar lejos todavía. Pero cuando vislumbras que todo va encajando, intuyes que no es tanta fantasía ciertas cosas, que por lo menos pueden ser. No pasa nada, no nos obliga a nadie a creernos las cosas, sea de donde sea la fuente, sino que la intuición nos adelanta, es como una avanzadilla a vislumbrar que ciertas cosas las leemos, y Vicente dice, ciertas cosas que estoy diciendo se van a entender más con la intuición que con la mente. Y varias veces lo advierte, solo con la intuición. Por eso no todo el mundo puede leer estos contenidos, de él o de otros. Pero en la medida que vamos intuyendo, se nos adelanta mucha información que nos van diciendo cosas que todavía la verificación científica concreta todavía no ha llegado. Pero cuando vemos avances que van en esa dirección, nos facilitan suponer, pues puede ser, quizás sea. Pero la utilidad práctica es que nos abra la intuición. Y si nos abre la intuición, cuando habéis intuido algo, ¿verdad que reconocemos una utilidad práctica? No del contenido, sino de tener la conciencia más abierta en la vida cotidiana, más
disponible, más maleable, más predispuesta a comprender. Es como el aprendizaje de algo que no solo te sirve para eso en concreto, sino para más cosas, ¿no? De alguna manera, cuando uno está así intuitivo, ¿no? Es como que te vienen los conocimientos que en ese momento precisas, ¿no? Cuando estás así, cuando estás atento, ¿no? Cuando estamos, sí, cuando no estás atentos. pensando esto como era, ¿no? A veces uno está más sereno y abierto y le vienen las cosas que en ese momento necesitas, ¿no? Sí, cuando estamos más abiertos, a veces simplemente nos damos cuenta de eso, pero no tenemos ninguna revelación, ningún descubrimiento. No, simplemente pero cosas que sabías igual, si nos está estás ayudando no te vienen, ¿no? a que cuando venga la intuición Uh-huh. es porque antes la merecemos, como si dijéramos, la hemos trabajado. Uh-huh. Entonces muchos científicos dicen que cuando estaban en el laboratorio no podían, pero cuando estaban relajados, haciendo otras cosas, les llega la inspiración de ese descubrimiento que han estado buscando durante tiempo. ¿Verdad que lo habéis leído, oído? Y los artistas también, no necesariamente cuando están trabajando, si es un compositor. Recuerdo un amigo compositor de música que decía que a veces tenía que parar el coche porque le venía sí, y tenía que escribir la música que le estaba transmitiendo, de tal manera que hay algo que no viene gratis, como no hay nada, por decirlo muy vulgarmente, sino que viene cuando se dan unas condiciones que no es cuando tú exiges, sino cuando la vida te lo permite, o algo que está por encima de ti ve el momento más propicio, más adecuado. Sí, y yo diría al respecto que, además, conforme estabas hablando antes, me estaba viendo unas imágenes que las he dibujado aquí respecto a la atención y la mente concreta. Voy a poner una imagen que a lo mejor se ve un poco mejor, ¿no? Se puede definir bien. Vamos a imaginar que esto que estoy poniendo aquí es la apertura de la mente concreta, ¿vale? Entonces, por estos huequecitos, por aquí viene mucha información de la vida, está llena de información. Entonces, si tú tienes la mente así concreta, te pasa muy poca información. O sea, no entran toda la información, todas las letras, porque hay barreras que ¿vale? Entonces, cuando tú estás atento, estás con atención, que estás relajado, sin interés, sin presión, sin tensión. Estás atento, ¿qué pasa? Se abre. Al abrirse, toda la información que estaba viniendo directa entra en todas las palabras, con lo cual puedes captar más nítidamente toda la información que te quería entrar, pero que tú no permitías porque estabas cerrando concretamente la mente. ¿Me explico? Una forma... Sí, estás así, pero mirando a través de una persiana, ves formas separadas. Entonces miras así y no solo ves las formas, ves también, para entendernos, el vacío, el contexto, el fondo. Lo ves más completo que si estás mirando por agujeritos distintos. Sí, y luego es muy importante, que lo que habíamos dicho antes, ¿qué pasa cuando una persona tiene interés pero no capta la información a pesar de que tiene interés? Eso sucede porque tiene un interés ansioso, tenso, no está relajada. Entonces esa tensión lo que hace justamente es cerrar la apertura de la información. Si tú tienes interés pero desde un ángulo tranquilo, en paz, sosegado, ¿qué sucede? Que esto lo que hace es que abre. Y al abrir automáticamente ya esa información entra limpia. Pero cuando es un interés tenso, no relajado, cierra la apertura de la mente abstracta, que se convierte en mente concreta. Por eso cuando una persona queremos acordarnos de algo, nos ponemos tensos y nos cerramos más. Si nos relajamos o nos olvidamos de eso, puede... Y por eso los científicos fuera del laboratorio, cuando están en un momento más relajados, que no se lo esperan, sin darse cuenta, que la mente concreta se afloja, se relaja. Exacto. Entonces hay más posibilidades de... Entonces la información que estaba ahí entra. Y por eso la atención con crispación
es una cosa muy distinta, o la atención mental está canalizada con la mente concreta. Pero la serena expectación, que habéis oído la Agni Yoga, es una atención serena. Serena quiere decir relajada, abierta, sin ninguna tensión. Y por lo tanto la cosa cambia. Hay más posibilidades de ir, de captarlas. Y así los ejemplos son muchos. Estás escuchando música y la mente está en otro sitio pensando. Oyes la música y quizá te influye, pero la penetración de la música en tu interior, si pone una música y señalo aquí, porque penetra por este chakra de aquí, es cuando estás con la mente vacía escuchando la música. Entonces es como si abrieras más este centro, y entonces la vibración penetra y te moldea energéticamente. No solo que te enteras de los detalles, de los cambios de la música, sino que la apertura esa que haces al escuchar con atención hace que penetre la energía que evoca la música y entonces te moldea y te produce, estoy pensando en el sentido positivo, un beneficio. Si escuchas... ¿Se refiere al chakra del corazón por el que penetra claro, la música? Claro, que no me veis, sí, el cardíaco, el corazón, claro. Sobre todo la música tiene una cierta profundidad, donde incluye la melodía, que es distinto a la música rítmica, donde lo que predomina es el ritmo, entra por el centro del plexo solar, del abdomen. Sí. Cuando te refieres a los efectos de algunas músicas, ¿no? Como la de Wagner y demás, de gente, digamos que te refieres a los efectos que cambian que te impregnan a ti, o también poniendo esa música, aunque no llegue en profundidad a la gente, también es bueno. En los éteres, sí, porque la música es una parte del sonido. Y hemos leído, hemos escuchado que la creación de los universos empieza con el sonido. Hasta se dice en la Biblia que en principio era el verbo, el Evangelio de San Juan. El verbo era Dios, el verbo está en Dios, el verbo es el sonido. Y los orientales hablan del mantra, el Aum, no el Om, el Aum. A-U-M es el mantra de la creación. El Om es el de la evolución, el OM. El Aum, que es con otros términos lo mismo, es el sonido, lo que crea. Después del sonido viene la forma geométrica y luego el color, va descendiendo. Entonces la música procede en esencia del sonido, es una forma del sonido. La música, y si está muy inspirada, está tomando de niveles cada vez más sutiles, que facilitan, porque al sonar la música, los devas, que se llaman gambardas, incluso se les da a veces un nombre, los devas de la música, están, digamos, movilizando esa vibración y actuando sobre las personas. Pero siempre habrá que contar con que las personas no estén dormidas, estén también receptivas, atentas para eso. Se necesita la vibración, que depende de los sonidos, y los devas que manejan esas vibraciones energéticas y van actuando sobre los éteres y sobre las personas. Porque parece como si solo llegara a las personas que oyen, pero cuando la música suena en un lugar donde no hay seres humanos, va dejando en ese espacio que es de energía una impronta y cambiando el ambiente. Pensando en sentido positivo, pero podríamos decir lo contrario en sentido negativo. ¿Era lo que planteabas? Sí. Es decir, que a nivel personal, en los aspectos personales, y a nivel general en el espacio. Entonces, cuando suena la música en una sala de conciertos, hay mucha gente y el espacio es grande dentro, pero es que aunque por fuera no se oiga, incluso la vibración energética, como va expandiendo el aura fuera del edificio, sea la música que suena en una iglesia, en una catedral, en una sala de conciertos, etcétera, que a veces los clarividentes han hecho algún dibujo de cómo
se ve el contorno del aura fuera, en el exterior. Y por lo tanto, cuando la buena música suena en un lugar que no es una casa a nivel pequeño, sino una sala de conciertos, está repercutiendo mucho más. Incluso, aunque se vaya diluyendo los efectos, repercute en la ciudad, ¿no? En la ciudad. En ese sentido, pues, cada vez cuando más se sepan estas cosas, se procurará que suene también música de calidad para crear mejores ambientes en los espacios donde estamos los seres humanos. Y ponerla en tu casa también estará bien, ¿no? ¿Ponerla? Rafa, Ponerla una en casa. pregunta. Sí, sí, sí. Pues Sí. que entonces lo de las músicas esta de la salsa y la bachata y todo eso penetra por el segundo chakra también. Ah, bueno, el segundo chakra es este. Cuando dices el segundo es el sacro, el primero es el básico, o muladhara. El segundo es el básico, Svadhisthana. El tercero es del pleso solar, Manipura, según los términos que utilicemos. Estos tres que he citado son los básicos. Estos son los que tenemos que ir trascendiendo, pero que los necesitamos porque estamos en un mundo físico, emocional, ¿verdad? Los necesitamos como seres humanos. Lo que pasa es que a la medida que evolucionamos se van transmutando. Las vibraciones se hacen más sutiles. Los deseos que estarían aquí son menos egoístas. Son deseos Ya, pero más entonces nobles. lo de la salsa, la bachata, todos estos bailes que menean mucho las caderas, todos esos penetran por el segundo chakra, ¿no? O por el primero. Sí, sí, los inferiores. Sí, Eso. los inferiores. Vale, vale. Induce. Y hay cosas que hay que llevar cuidado porque a veces si a la persona le gusta mucho cierta música, pues y no capta lo que se le dice. Vicente Anglada y otros nos hablan de que la logia negra del planeta, la logia negra que busca que no evolucionemos, pues que está utilizando sonidos primitivos que hace millones de años eran para densificar la conciencia en el cuerpo y que ahora están sonando, que se han transmitido por ciertas culturas con ritmos muy, muy fijos, que desde el siglo pasado, ritmos muy marcados. Y hay un tipo de música que es utilizado por la logia negra, que es la música de jazz, que desajusta el chakra sacro, el de la energía sexual. Por eso desde el siglo pasado, que está inspirada en música traída de los africanos que emigraron a Estados Unidos. Esto tiene su explicación esotérica y entonces, dejando de lado las modificaciones y todo, porque todo tiene sus variaciones, desajusta el sistema nervioso. Y entonces sería ver pues las cosas que ocurrieron en el siglo pasado, este siglo XX pasado, que indujo a este tipo de música a interesarse las personas por ciertas cosas. Y de ahí, de esa música, viene la música del rock, llamada de rock, la música de rock y otras derivaciones, de tal manera que no solo por el ritmo marcado, sino por una serie de vibraciones que desajustan el sistema nervioso. Entonces mucha gente dice, es que a mí eso me encanta, pero no hay que confundir el placer emocional del cuerpo astral, que te puede gustar esa música, con los efectos que a lo mejor no notas, porque no eres clarividente, y está repercutiendo sutilmente en los chakras. De tal manera que cierto descontrol de la energía sexual del siglo pasado se dice que también tenía su origen en esta música de jazz que rompe ciertos tipos de armonía con una serie de cambios que técnicamente yo no sabría, a lo mejor los que estáis más introducidos en el lenguaje musical lo sabríais describir, y entonces ha ido alterando, sobre todo en ciertas edades, que es donde los cuerpos no están todavía constituidos, entonces han ido produciendo ciertos efectos y cierto interés de las personas por cierto tipo de historias, sean películas o etcétera, etcétera.
o ¿Y tu tipo de historias como que pues el interés sea por ciertas historias de tipo, Sí, podríamos decir, truculento, sí, de gore, tipo sí, de suspense sanguinario. o de asesinatos, de crímenes, El cine negro. el cine negro, por ejemplo. Más allá Es que- el gore y todo Sí, eso. el boxeo también se dice, el interés por el boxeo, que es un deporte que a mucha gente noble pues le puede gustar, pero claro, ahí se trata de hacer daño, hacerse daño. Las personas tienen un nivel de vibración más denso. Y que me perdone quien me escuche que le guste, pero que no quiere decir que la persona que le guste sea una persona de baja vibración, ni mucho menos, sino que los estímulos que están ahí actuando, pues no te elevan. A lo mejor te hacen recrearte en unas vibraciones. Claro, por eso es importante el observar dónde está actuando esa energía, en qué parte de mi cuerpo. Si es en la emocional, ya sabes que te está creando energía en las partes bajas de los chakras. Si te sube más para arriba esa música, Claro. pues te está utilizando la energía más alta. Y no solo la música, sino la danza. Porque sabéis que ha estado muy unido ciertos tipos de baile, y también, con todo el respeto del mundo, el flamenco implica una energía vital y emocional muy fuerte. Atrae mucho porque la persona que lo está, ciertas personas que lo escuchan, le llama mucho la atención porque están notando la energía que vibra. La cuestión es en qué nivel estás vibrando, y a lo mejor lo necesitas vibrar, pero no te eleva, aunque te atraiga. La parte emocional, hay mucha emoción. La emoción, ¿verdad?, que se asocia mucho con la voluntad de tipo inferior. La voluntad y el deseo se confunden mucho, no es la voluntad elevada. Y entonces, cierto tipo de vibración donde hay que contraer los músculos muchos, como en cierto tipo de bailes, y además donde se utilizan mucho las piernas, está actualizando los centros energéticos inferiores. Entonces la danza más noble está utilizando una armonía geométrica de otro tipo, y está acompañada de una música más sutil que puede armonizar las energías, como el tai chi, que no es una danza, pero que busca pues que las energías circulen con cierta armonía y equilibrio. Pero hay otras cosas donde hay mucha energía y mucha gente valora. ¿Verdad que hay mucha gente que dice, esa película me gusta porque tiene mucha acción, esa película es muy aburrida porque parece que no pasa nada? Se valora mucho algo que impacta. Emocional. Energía vital, emocional, que van juntas. Sí, y es importante lo que estábamos diciendo, darse cuenta en qué parte de tu cuerpo está vibrando, porque ojo con lo que como nos gusta, pues eso tomamos, porque también nos puede gustar comer 4 donuts, que están muy buenos, pero luego te hacen daño en el estómago, por mucho que te gusten. Entonces hay que observar aquello que nos gusta, Sí. qué beneficio o perjuicio nos va a dar. Claro, por eso no confundir el placer que buscamos instintivamente los seres humanos con aquello que nos beneficia en los distintos cuerpos o niveles. Entonces, sin embargo, pues ciertas vibraciones, cuando empezamos a ir formando los cuerpos, era necesario. Por eso hay ritmos que se han transmitido en culturas que han heredado de la época lemur, sobre todo culturas africanas. Bien entendido esto, porque tengo pensado una conferencia sobre las razas y el racismo. Entonces, en este sentido voy a hablar de que las razas han existido y existen distintas tendencias, aunque la evolución es que todas evolucionemos y las almas vamos encarnando en distintas razas. Es decir, que el enfoque positivo es de vernos los valores humanos y el alma que está en todos los seres humanos, sea la raza que sea. Pero al mismo tiempo es interesante comprender que unas razas han mantenido unas características determinadas durante un tiempo
de forma, características externas, que es distinto de lo más profundo que es el alma, que está por encima de las razas. El alma, con sus valores y su evolución espiritual, está más allá. Por eso podemos encarnar en un sitio o en otro, y seres de distinta evolución están en todas naciones y razas, ¿entendéis? Pero es interesante saber, puede ser, si somos exigentes, que ciertas vibraciones musicales, ritmos, se utilizaron para que la conciencia se fuera sentando en el cuerpo físico. Y esos ritmos antiquísimos son los que se han estado repitiendo o han brotado el siglo pasado en la música. Es decir, entiendo que en el pasado tuvieron su utilidad, bueno, en un pasado ancestral, Sí. pero ahora, claro, debemos evolucionar, dar un paso adelante, no un paso, sino muchos pasos adelante, y poder llegar a una forma de arte también que sea más elevada, no quedarnos en aquello de hace miles de años, Claro. que ha quedado desfasado. Sí, sí. Era como enraizarse, ¿no? Y ahora toca desenraizarse o algo así. Sí, bueno, Elevarse, la evolución elevarse. es ir desapegándonos de aquello que nos sirvió, pero que ahora, porque estamos en otra etapa, sirven otras cosas. Y eso lo podemos aplicar a todo, infinidad de ejemplos, ¿no? Cosas Sí. que en un momento han servido, otras que no han servido nunca, siempre han sido negativas, pero hay cosas que han servido en su momento para un ser humano, para otro, para un grupo humano, pero que por evolución hay que ir sustituyendo por otras. Como el Hatha Yoga, que nació en la época Lemur, el Bhakti Yoga en la época Atlante y el Raja Yoga en la Arya. Pero el Agni Yoga no es para toda la población todavía, pero ya hay seres humanos que no necesitan esas disciplinas del físico, emocional y mental. Pueden con atención ya haciendo algo. Y practicar el Hatha Yoga excesivamente, otra cosa es temporalmente, ¿no? Yo pues lo practiqué temporalmente, el Hatha Yoga, y las meditaciones también concretas. Pero llega un momento en que, aunque eso pues lo recuperes algo, pero tu interior, más el interior que otras personas te dicen que no, que tienes que enfocarlo de otra manera. Como también las creencias religiosas, hay gente que no las necesita, hay quienes sí, y otras personas necesitan una espiritualidad que está más profunda y que está por encima de toda creencia y toda estructura. Entonces, es interesante también comprender y respetar que no todos necesitamos lo mismo, pero que hay cosas que, aunque parezca que alguien las necesita, si abusa de ellas, se está como cristalizando en esa etapa, está como reforzando. Entonces eso es lo que hay que descubrir con toda la atención que podamos. Sí, yo quería decir, retomando un poco lo que habías comentado, lo de la música, si suena cuando no hay nadie, como bien dice Rafa, crea una impronta, una energía en el ambiente. Y por hacerlo como analogía, como comparativa, también sucede lo mismo con un jardín lleno de flores y aromas, que a lo mejor no hay gente alrededor, pero está emitiendo su vibración. Sí. Y luego pasa una persona perdida y se impregna de esa vibración. Sí, y además los devas están ahí manejando el perfume. Exacto, sucede. Lo producen ellos, el perfume, y están ahí irradiando en los éteres. Entonces eso también se irradia en esto y también limpia el ambiente. Y el ambiente no sabemos hasta dónde tiene su contorno, como también en este documental, el beneficio que los árboles producen sobre el CO2, que incluso también lo decía en un momento determinado, de este documental, de esto que os estaba comentando. Y cuando se habla Del CO2 lo contrarrestan y por lo tanto pues hablaba que la desforestación, la destrucción de los bosques dificulta, nos está haciendo daño. Y por eso hay una conciencia creciente de que aumenten, en lugar de destruir, que vayan aumentando
entre otras cosas. Sí, yo quería matizar con el tema de, poniendo el ejemplo del jardín lleno de flores, que emite una vibración y un aroma con su energía, que luego cuando pasa una persona se impregna de ese aroma y esa energía. También ahora vamos a ver que nosotros mismos, conforme vamos evolucionando, también emitimos una energía, un aroma, una impronta también, que allá por donde nos movemos la vamos dejando, allá por donde nos pasamos. Entonces, a más personas estemos en esas condiciones, más impronta y más aroma vamos a dejar al resto de seres humanos y al resto de la vida. Y entonces eso, transportándolo ahí, imaginaros el bien que podemos hacer individualmente cada uno. No solo un jardín, que ya es mucho, sino individualmente cada uno. Sí, cambiar los egregores también es otra cosa. Cierta música de principios del siglo XX, dentro de la música clásica, como la de Stravinsky, pues que suena a veces con mucha fuerza, con el ritmo muy marcado, estaba inspirada, se le inspiró para ir rompiendo egregores de un tipo. No es la única, otras. Ciertos tipos de egregores se necesitaba con un ritmo, pero claro, cuando la escuchas no es ese ritmo machacón tipo música máquina, que incluso también se le ha dado el nombre de máquina, como una máquina con un ritmo monótono, sino combinado con una cantidad de cosas. Y hay otras más suaves que están, digamos, favoreciendo los cambios de los egregores en el ambiente. Suena y hace su trabajo cuando suene, independiente de que llegue a unos a otros en los éteres. Este sentido. Incluso algunas están también, entre otros fines, hechas para facilitar anclaje de las energías acuarianas. La música de Wagner también, para las energías que están viniendo de la constelación de Acuario, ¿verdad? Que están llegando, que necesitan anclajes y que los anclajes principales somos nosotros, pero también los egregores que ensucian el campo etérico, suciedad, contaminación psíquica se llama, pues que vayan deshaciéndose para que vaya poco a poco estableciendo. Tiene más importancia de lo que parece. No se ve, podemos notar cosas si hablamos de la psicología humana, pero otras no se ven, pero la intuición nos puede decir que hay algo. Bueno, pues qué paliza, ¿no? La música de máquina está hecha justamente para no pensar. Para no pensar, para estar ahí. Yo quería aportar, antes de que terminemos sobre la memoria, que yo recuerdo que cantando, yo canto, y a mí me hace un beneficio muy grande. ¿Solo en coro? En el coro. En un coro. En un coro. Pero sí, no solo es por cantar música sacra, porque puedes cantar otro tipo de música. Pero yo recuerdo que cuando estudiaba las tablas de multiplicar, cantaba. Ah, sí. Entonces, para mí, yo siempre he visto que a la hora de estudiar, sí, cuando yo estudiaba, como lo vocalizara o como si lo fuera cantando, me entraba más. Entonces, por eso digo que la música sí que tiene muchos beneficios, aunque cierto tipo de música tú dices que no, pero si lo pensáis bien, los chiquitos que están en hospitales, que van los payasos que les ponen música, las vacas que les ponen música. Entonces, bueno, cosas que también van descubriendo que la educación musical está ayudando a muchas cosas, la inteligencia, la inteligencia y la memoria y muchas cosas, favorecer en las personas, en los jóvenes y todos. Se van haciendo, en los mayores con Alzheimer también. Y en los hospitales, como has dicho, también se va introduciendo la música. Cantar, porque mientras estás cantando... No solo para alegrar eso, sino para más. Pero bueno, se va descubriendo, lo de no las se sepa tablas, los efectos invisibles, pero se va descubriendo cada vez más. Sí, muchas cosas. Sí, hay un caso, por no poner ahora música extraordinariamente buena, en hospitales de personas que han estado en coma para morir, pero estas personas que han estado en coma han sido gente que le ha gustado mucho la música heavy,
de estar muy baja, muy baja, muy baja. Entonces hicieron un experimento de que, lo digo por poner una música más baja, el beneficio que puede aportar en un momento dado para esa persona en concreto. Pero esa persona vibraba mucho con esa música y estaba en coma. Entonces le pusieron esa música y gracias a esa música estridente, pero que él tomaba como buena para él, salió del coma. Porque recordó, sintonizó con esa vibración, esa energía que es horripilante, pero para él era buena. Y entonces eso le ayudó a salir de un coma. Son casos que conectan una cierta música con una cierta vibración de una persona y le ayuda a salir de un estado. Obviamente, pues, si otra persona vibra otra vibración, esa música no, es mejor poner una música más elevada. Y personas que trabajan con enfermos de Alzheimer hablan de que cuando suena la música del pasado, porque la memoria se va perdiendo, pero se pierde más la, como sabéis, la reciente, que la del pasado, pues les ayuda mucho. Hablando de memoria, porque la memoria del pasado y les evoca otros, si es en sentido positivo, otros estados y facilita la comunicación, sentido de la música, ayuda psicológicamente de modo enorme. Se va descubriendo, pero es ilimitado los beneficios de todo tipo que se pueden conseguir. Sí. Pues nada, Muchas gracias. Gracias.